Muy buenos días, mi nombre es Luis Carlos Luna y este es el análisis de un problema de modelo de superficie de respuesta trabajado con el software estadístico StatGraphics. Este problema se deriva del artículo titulado Aplicación de la metodología de superficie de respuesta con un diseño Box-Benken para la precipitación de estruvita. Este modelo de superficie fue utilizado para encontrar la proporción o el tamaño óptimo de las nanopartículas de estruvita en la reacción de precipitación, ya que este mineral es comúnmente encontrado en diferentes industrias y tiene distintos efectos negativos, los cuales afectan a los costos y a la efectividad y eficiencia de los procesos. Primeramente, para la creación del diseño se seleccionó en la pestaña de avanzado y diseño experimental la creación del diseño. Posterior a esto se seleccionó la metodología de superficie de respuesta con una variable de respuesta y tres factores. Estos factores para este problema en específico eran la temperatura, el pH y la concentración de un aditivo, que en este caso era el ácido cítrico. Posterior a esto se seleccionó la variable de respuesta, el cual era el tamaño de las partículas. El paso siguiente era la selección del diseño, en el cual pues fue un diseño Box-Benken específico para esta problemática. Una vez creado el diseño, se da la aleatorización de los valores de los factores acorde a sus niveles y se completa con los valores experimentales de la variable de respuesta. Una vez completando los valores de la variable de respuesta, se da el paso 4, que es ejecutar el análisis del diseño. Aquí para esto se va a la pestaña de avanzado, de diseño experimental y de analizar diseño. Aquí se selecciona en datos pues la variable de respuesta, que es el tamaño de las partículas, y posterior a esto se muestran los resultados. Pero sigue el paso 5, el cual es modificar las opciones gráficas y tabulares. Aquí seleccionando en opciones tabulares los coeficientes de regresión y la optimización, y para opciones gráficas los gráficos de respuesta para ambas cajas, y finalmente también agregando lo que es para el ANOVA el test de la falta de ajuste. Esta sería la pestaña que se obtiene mostrando todos los resultados seleccionados en las opciones anteriores. Aquí observamos en el análisis de la varianza cómo solamente dos interacciones no son significativas, mientras que todas las demás sí lo son, dado sus valores de P, siendo menores a 0.05. Aquí tenemos que son significativas la temperatura, el pH, la concentración del aditivo, también la interacción de la temperatura con la concentración del aditivo, la interacción de temperatura elevada al cuadrado, del pH elevado al cuadrado y de la concentración del aditivo elevada al cuadrado. Aquí además podemos distinguir el valor de R cuadrado, que es de 95.6%, y el de R cuadrado ajustado, que es del 87.6%. Ambos valores son muy altos, son excelentes, se consideran aceptables, tanto para condiciones generales como para este experimento en específico, y nos proporcionan una gran seguridad al momento de cuestionarnos la validez de los datos. Complementando lo anterior, se muestra cómo en el gráfico de Pareto todas las interacciones o valores que se encuentran por el lado derecho de la línea son significativas, así como en el análisis de la varianza se mostró, y estas serían las que se tomarían para la ecuación de predicción, que se mostrará a continuación. Observando el apartado de coeficientes, se toman los valores significativos y solamente se eliminan las interacciones AB y BC, dando como resultado la ecuación de predicción que se encuentra al lado derecho. Aquí, al observar el gráfico de probabilidad normal, vemos cómo los datos sí se apegan y sí proceden de una distribución normal.
Aquí para la gráfica de superficie de respuesta, teniendo como factores la temperatura y el pH en los ejes X y Y, podemos observar una curvatura claramente. También pues esta curvatura indica que tenemos modelos de segundo orden y observamos en la parte derecha superior cómo existen ahí los valores más altos de lo que vendría siendo el tamaño de partículas, que es la z o la variable de respuesta. Una función relevante que tiene el software estadístico es el de cambiar los gráficos y cambiar los factores que se encuentran en la superficie de respuesta. Esto lo hacemos yendo a la opción de opciones de ventana, después al botón de factores y posteriormente seleccionar qué factores queremos que se tomen para los ejes X y qué factor queremos que tenga un valor constante. Por ejemplo, teniendo como factores la temperatura y la concentración del aditivo y teniendo como valor constante un pH de 8, vemos cómo cambia esta superficie. Sin embargo, coincide que en la parte superior derecha es donde se encuentran los valores de Z más altos. Otra de las funciones relevantes de este software es que podemos cambiar la superficie. Por ejemplo, aquí tenemos una superficie dividida por contornos en donde nos es más fácil identificar qué valores tiene la Z y cómo varían según la variación de los factores. Como tal, para la gráfica de contornos, aquí tenemos una división por líneas en segunda dimensión y con la función de localizar, utilizando el botón derecho, podemos nosotros irnos moviendo y así vemos cómo varían los datos según nuestro interés. Por último, aquí para este punto seleccionado al lado derecho de la gráfica, estos serían los valores óptimos según el artículo registrado y podemos observar cómo esto se logra también identificar por medio del software. Las condiciones que se establecen en el artículo sería una concentración de aditivo de 500 partes por millón, con un pH de 8 y con una temperatura de 60 grados. A lo largo de este análisis se pudo concretar que el uso de los software estadísticos, como en este caso StatGraphics, son de gran utilidad para el análisis de datos y esto es para cualquier aplicación que se le quiera dar.